Bienvenidos nuevamente a Cristo al Comando, una recopilación de preguntas bíblicas. No son 25, ni 50, ni 100, son 200 super preguntas bíblicas. Son muchas preguntas por contestar, así que vamos de una vez. Yo veré, espero que te vaya súper bien. ¡Comencemos! ¿Qué hizo Dios en el principio? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segunda pregunta. ¿Cómo se llamó el apóstol que negó a Jesús 3 veces? El apóstol Pedro. Pregunta número 3. ¿Dónde predicó Jesús cuando era niño? Predicó en el templo de Jerusalén. Pregunta número 4. ¿Cuántos años tenía Jesús de niño cuando predicó en el templo? Tenía 12 añitos. Pregunta número 5. ¿Qué persona bíblica fue tragada por un gran pez? Jonás. Pregunta número 6. ¿Cómo se llamó el hombre que Dios usó para abrir el Mar Rojo? Moisés. Pregunta número 7. ¿Cómo se llamó el hombre más fuerte de la Biblia? Sí, señores, Sansón. Pregunta número 8. ¿En qué libro de la Biblia se encuentra una descripción de la armadura de Dios? En la carta a los Efesios. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaban las ciudades que Dios destruyó por su pecado? Sodoma y Gomorra. Pregunta número 10. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Murió decapitado. Pregunta número 11. ¿Quién se convirtió en el primer rey de las 10 tribus que se separaron? Jeroboam. Pregunta número 12. Apóstol reprendido por Pablo por negarse a comer con los gentiles. El apóstol Pedro. Pregunta número 13. ¿Por qué se conoce a Matusalén? Por ser la persona más longeva en la tierra. Pregunta número 14. ¿Parentesco de Noé con Matusalén? Noé era el nieto de Matusalén. Pregunta número 15. ¿En cuáles evangelios encontramos el Sermón del Monte? En Mateo y en Lucas. Pregunta número 16. ¿Quién fue la primera persona mencionada como profeta en la Biblia? Abraham. Pregunta número 17. ¿Qué significado tiene el alfa y la omega? Principio y fin. Pregunta número 18. ¿Quién movió la piedra con la que taparon la tumba de Jesús? Un ángel del Señor. Pregunta número 19. ¿Cuál es el capítulo de la Biblia más extenso? El Salmo 119 con 176 versículos. Pregunta número 20. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? La segunda epístola de Juan con 13 versículos. Pregunta número 21. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Tiene 27 libros. Pregunta número 22. ¿En qué libro de la Biblia encontramos el llamado de Abraham? En el libro de Génesis, claro que sí. Pregunta número 23. ¿Qué hombres no degustaron la muerte según lo menciona la Biblia? Enoc y Elías. Pregunta número 24. ¿Cómo mató David a Goliat? Lo hirió de muerte con una piedra en la frente y luego lo remató cortándole la cabeza.
Pregunta número 25. ¿Quién caminó junto a Jesús sobre las aguas? El apóstol Pedro. Pregunta número 26. ¿Qué fue lo que apareció de repente cuando Elías fue llevado al cielo por un torbellino? Un carro de fuego y caballos de fuego. Pregunta número 27. ¿Qué mujer conspiró para que le cortaran el cabello a Sansón? Sí, señores, Dalila. Pregunta número 28. ¿Cuál fue la segunda plaga que azotó Egipto? Las ranas. Pregunta número 29. ¿En qué evangelio los magos visitan a Jesús? En el evangelio de Mateo. Pregunta número 30. ¿Quiénes aparecieron con Jesús en el monte de la transfiguración? Moisés y Elías. Pregunta número 31. Mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. ¿Quién fue? Sí, señores, Sansón. Pregunta número 32. ¿Condujo a los israelitas a la tierra prometida? Pues Moisés, claro que sí. Pregunta número 33. Fue desterrado a la isla de Patmos donde escribió el Apocalipsis. Sí, señores, el apóstol Juan. Pregunta número 34. Iba a maldecir a Israel, pero tuvo que bendecirlos. ¿Quién fue? Balaam. Pregunta número 35. ¿En qué libro de la Biblia un profeta se casa con una prostituta? En Oseas. Pregunta número 36. Se convirtió en el primer rey de Israel. ¿Quién fue? Claro que sí, el rey Saúl. Pregunta número 37. ¿Dónde dio Dios a Moisés los 10 mandamientos? En el monte Sinaí. Pregunta número 38. ¿Dónde un orfebre causó un alboroto? En Éfeso. Pregunta número 39. ¿Dónde tuvo Elías un enfrentamiento con los profetas de Baal? En el monte Carmelo. Pregunta número 40. ¿Dónde los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez? En Antioquía. Pregunta número 41. El río en el cual Jesús fue bautizado, ¿cuál fue? En el Jordán. Pregunta número 42. ¿En cuáles evangelios se encuentran las palabras de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En Mateo y en Marcos. Pregunta número 43. ¿Dónde las paredes de la ciudad colapsaron después de que los israelitas marcharon alrededor de ellas? Sí, señores, en Jericó. Pregunta número 44. ¿Dónde Jesús caminó sobre el agua? En el mar de Galilea, también conocido como el lago de Tiberias o lago de Genesaret. Pregunta número 45. ¿El lugar al cual se suponía que Jonás estaba yendo cuando huyó a Tarsis? Nínive. Sí, señores, Nínive. Pregunta número 46. ¿Lugar al cual Pablo se dirigía cuando fue llamado por Jesús? Camino a Damasco. Pregunta número 47. ¿El río en el cual estaba Ezequiel con los exiliados cuando recibió una visión de Dios? El río Quebar. Pregunta número 48. ¿Quién dirigió la hechura del becerro de oro? Aarón. Pregunta número 49. ¿En qué libro de la Biblia está la historia de José y sus hermanos? En el libro de Génesis. Y vamos por la última pregunta, pregunta 50.
Nombre de los 2 espías que rasgaron sus vestidos por incredulidad de los otros 10. Los conocidísimos Josué y Caleb. ¿Cuál es el tema principal de Génesis capítulo 3? Recuerda que es rápida la respuesta. Mira, así de una, ya. La desobediencia del hombre. Listo, vamos con toda. Pregunta número 2. ¿Quién dijo lo siguiente? Si perezco, que perezca. La reina Esther, Esther 4 del 15 al 16. Pregunta número 3. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías nacería en Belén? Sí, señores, en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pregunta número 4. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías vendría montado en un pollino hijo de asna? En Zacarías capítulo 9 versículo 9. Pregunta número 5. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías nacería de una virgen? En Isaías 7:14. Pregunta número 6. ¿En qué libro del Antiguo Testamento se dijo que el Mesías sería enterrado entre los ricos? En Isaías 53, versículo 9. Pregunta número 7. ¿Cuántos años tenía José cuando murió? Sí, señores, 110 años. Génesis capítulo 50, versículo 22. Pregunta número 8. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? Sus nombres en hebreo. Ananías, Azarías y Misael. Daniel 1:6. Pregunta número 9. ¿Cómo se llamaba el hombre que Pedro le cortó una oreja? Claro que sí, Malco. Juan capítulo 18, versículo 10. Pregunta número 10. ¿En qué idiomas fue escrita la Biblia? En hebreo, en griego y arameo. Pregunta número 11. ¿Quién resucitó al hijo de una mujer sunamita? Eliseo, segundo de Reyes 4 del 8 al 37. Pregunta número 12. ¿Qué profeta predijo que la ciencia sería aumentada? Sí, señores, el profeta Daniel, Daniel 12:4. Pregunta número 13. ¿Cuántos ángeles llegaron a Sodoma? Dos ángeles, Génesis capítulo 19, versículo 1. Pregunta número 14. ¿En dónde era copero Nehemías? En Susa, Nehemías capítulo 1. Pregunta número 15. ¿Quién era la esposa del rey Agripa? Berenice, Hechos capítulo 25. Pregunta número 16. ¿A cuál nombre fue cambiado el de Azarías? Abed-Nego, Daniel 1:7. Pregunta número 17. ¿Cuál era el oficio de Priscila y Aquila? Hacedores de tiendas, Hechos capítulo 18. Pregunta 18. ¿Quién le dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano? Agripa, precisamente, Hechos 26, 28. Pregunta 19. ¿Qué profeta vio un gran ejército de huesos secos? Sí, señores, Ezequiel 37:1. Vamos por la pregunta número 20. ¿Quiénes fueron los dos hijos de José? Claro que sí, Efraín y Manasés. Génesis 48:1. Pregunta 21. ¿De qué color era el manto que los soldados pusieron a Jesús? Escarlata, Mateo 27:28. Pregunta número 22. ¿Quién era el suegro de Moisés? Esta pregunta ha salido en todos los cuestionarios. Jetro, Éxodo capítulo 3, versículo 1. Pregunta 23. ¿Cuántos pisos tenía el arca de Noé? Tenía 3 pisos, en Génesis 6:16 lo menciona. Pregunta número 24. ¿En dónde estaba Lázaro cuando murió? En Betania, Juan capítulo 11. Y vamos por la mitad. Pregunta número 25. ¿Quién era la suegra de Ruth?
Sí, señores, Noemí. Ruth 1 del 1 al 8. Pregunta número 26. ¿Qué oficio tenía Demetrio de Éfeso? Él era platero, Hechos 19:24. Pregunta número 27. ¿Cuántos años vivió Matusalén, el hombre más longevo en la tierra? Sí, señores, 969 años. Génesis 5:27. Pregunta 28. ¿Qué color era el cordón que ató Rahab al muro? ¿Grana o rojo? Josué 2:15 al 21. Pregunta número 29. ¿En qué ciudad Sansón arrancó los pilares con sus puertas? En Gaza. Jueces 16. Pregunta número 30. ¿Quién menciona la Biblia que fue vigoroso cazador? Nimrod. Génesis capítulo 10 versículos del 8 al 12. Pregunta número 31. ¿En qué ciudad encontró Pablo un altar al Dios no conocido? Una pregunta muy conocida. En Atenas. Hechos 17 del 20 al 23. Pregunta número 32. ¿A qué rey le apareció una mano que escribía? A Belsasar. Daniel capítulo 5. Pregunta número 33. ¿Cuántos años sirvió Jacob a Labán en total? 14 años. Génesis capítulo 29. Pregunta número 34. ¿Cómo se llamaba el joven que se durmió en una predicación de Pablo? A muchos les ha pasado actualmente. Eutico. Hechos 29. Pregunta número 35. ¿Quién fue el padre de Dina? Jacob. Génesis 34:1. Pregunta número 36. ¿En qué monte murió Moisés? En el monte Nebo. Deuteronomio 34. Pregunta número 37. ¿Cuál era el oficio de Lucas? Claro que sí, él era médico. Colosenses 4:14. Pregunta número 38. ¿A qué nombre le cambiaron a Gedeón? A Jerobaal. Jueces 6:32. Pregunta 39. ¿Quién instruyó a Pablo en la ley? Sí, señores, Gamaliel. Hechos 5:34. Pregunta número 40. ¿De dónde era originario Abraham? Claro que sí, de Ur. Génesis capítulo 11, versículos 27 al 31. Pregunta número 41. ¿Cuántas hijas llegó a tener Job? Recuerda, después de tantas calamidades, volvió a tener hijos. ¿Cuántas hijas tuvo? 6. Job 42:13. Pregunta 42. ¿Quién era la esposa de Nabal? Sí, señores, Abigail. Primer libro de Samuel 25. Pregunta 43. ¿En qué ciudad fue apedreado Pablo? En Listra. Hechos 14:19 al 28. Pregunta 44. ¿En qué monte iba a ofrecer Abraham a Isaac? En el monte Moriah. Génesis 22 del 1 al 2. Pregunta 45. ¿Qué árbol hizo crecer Dios para hacer sombra a Jonás? Calabacera. Jonás 4:6. Pregunta 46. ¿Quién preparó una horca y le ahorcaron en ella? Amán. Esther 7:10. Pregunta número 47. ¿Quién evangelizó al eunuco etíope? Felipe. Hechos 8:26 al 39. Pregunta 48. ¿Quién vio un lienzo con animales que descendía del cielo? Claro que sí, el apóstol Pedro. Hechos 10:11. Pregunta 49. ¿A qué hora del día murió Jesús? A la hora novena, es decir, a las 3 de la tarde. Mateo 27:46 al 50. Y última pregunta. ¿Qué traduce la frase Talita Cumi?
Sí, señores, niña, a ti te digo, levántate, Marcos 5:41. ¿Cuántos y cuáles animales hablaron según la Biblia? Vamos, esto es rapidito, perdóname, pero esto es rapidito. Así, 1, 2, 3. Y la respuesta es 2. La serpiente y el asna de Balaam. Segunda pregunta, te dejo a ti. ¿Quién fue llamado amigo de Dios? Abraham. Y ahí están las citas bíblicas. Vamos por la tercera pregunta. ¿Cuántos se convirtieron a Cristo en el primer discurso de Pedro? Aproximadamente 3,000 personas. Vamos por la cuarta pregunta. ¿Cuál nombre otorgó Dios a Sarai, la mujer de Abraham? Sí, señores, Sara. Ahí está la cita bíblica. Vamos por la pregunta número 5. ¿Cuál mujer sugirió a su esposo que se muriera? ¡Qué mujercita, qué mujercita! Sí, señores, la mujer de Job. Vamos por la pregunta número 6. ¿Cuál es el salmo en que todos sus versículos terminan con la misma frase? El Salmo 136, la frase es: porque para siempre es su misericordia. Pregunta número 7. ¿Quién fue el sucesor del profeta Elías? Súper fácil. Sí, señores, Eliseo. Pregunta número 8. ¿Qué hizo flotar Eliseo desafiando la ley de la gravedad? Sí, señores, un hacha. Vamos por la pregunta número 9. ¿Cuál es el versículo más largo de la Biblia? ¿A poco no lo sabías? Sí, señores, Esther 8:9. Vamos por la pregunta número 10. En el Antiguo Testamento, ¿cuál es el versículo más corto? Está en Éxodo 20:13, es: no matarás. Pregunta número 11. En el Nuevo Testamento, ¿cuál es el versículo más corto? Está en Juan 11:35 y dice: Jesús lloró. Pregunta número 12. ¿Qué parentesco tenía Anás con Caifás? Y la respuesta es: era su suegro. Ahí está el versículo. Vamos con la pregunta número 13. ¿Cuántos años tenía José cuando comenzó a trabajar para el faraón? 30 años. Vamos por la pregunta número 14. ¿Cuál era la profecía del sumo sacerdote Caifás? Jesús había de morir por la nación y los hijos de Dios. Ahí está la cita bíblica. Pregunta número 15. ¿Cuál fue el primer hombre nacido en el mundo? Caín, Génesis 4:1. Nacido, recuerda, nacido. Adán fue creado. Pregunta 16. ¿A quién añadió Dios 15 años más de vida? A Ezequías. Pregunta número 17. ¿Cómo se llamaba la madre de Salomón? Sí, señores, la famosísima Betsabe. Vamos por la pregunta número 18. ¿En cuántas partes vivía la humanidad del apóstol Pablo? Esta pregunta es bastante profunda. En 3, judíos, gentiles y la iglesia. Pregunta número 19. ¿Quién compuso 3,000 proverbios? Obviamente, Salomón. Ya vamos por la pregunta número 20. ¿Qué parentesco había entre Jonatán y David? Por supuesto, eran cuñados. Vamos por la pregunta número 21. ¿Cuál fue el varón conforme al corazón de Dios? David, súper sencillo. Vamos por la pregunta número 22. ¿Quién dijo: yo sé que mi Redentor vive? Nuestro querido amigo Job. Vamos por la pregunta número 23. ¿Quién fue el sucesor de Moisés? Claro que sí, Josué. Vamos por la pregunta número 24. ¿Quién dijo a Jesús: tú tienes palabras de vida eterna? Qué lindas palabras, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro. Vamos por la mitad. Pregunta número 25. ¿Quién mató a 185,000 asirios?
Sí, señores, el ángel de Jehová. Pregunta número 26. ¿Quién se disfraza como ángel de luz? ¿Quién más sino Satanás? Que el Señor lo reprenda. Vamos por la pregunta número 27. ¿Quién hospedó a dos ángeles en Sodoma? Lot. Vamos por la pregunta número 28. ¿Cuál es la oración más larga en la Biblia? La oración de Salomón al dedicar el templo de Jerusalén. Pregunta número 29. ¿Qué pidió Salomón a Dios para poder gobernar a su pueblo? Sabiduría, sí señores, sabiduría. Pregunta número 30. ¿Qué nos dice la Biblia con respecto a las promesas que hacemos a Dios? Que debemos cumplirlas. Vamos por la pregunta 31. Los padres de Moisés se casaron entre parientes. ¿Cuál era su parentesco? Su padre Amram tomó por mujer a su tía. Pregunta número 32. ¿Cuánto duró la fiesta más larga que narra la Biblia? Duró 187 días. Vamos por la pregunta 33. ¿De quién era la vara que estaba dentro del arca del pacto? Sí, señores, la vara de Aarón. Pregunta número 34. ¿Qué hace la blanda respuesta? Pues quita la ira. Empecemos a practicarlo. Vamos por la pregunta número 35. ¿Cuántos días y cuántas noches llovió en el diluvio? 40 días y 40 noches. Pregunta número 36. ¿Qué pide Dios al estar en su santo templo? Que calle delante de él toda la tierra. Pregunta 37. ¿Quién adoró a Dios aun cuando perdió todo lo que tenía? Creo que hoy fue un homenaje a Job. Sí, señores, Job. Pregunta número 38. ¿Quién adoró a Jesús diciendo Señor mío y Dios mío? Fue Tomás. Pregunta número 39. ¿Quién se sostuvo como viendo al invisible? Moisés. Y así debemos sostenernos nosotros también. Pregunta número 40. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento de todos según el Señor Jesús? Claro que sí, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Pregunta número 41. ¿Qué hace Dios con los soberbios y con los humildes? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pregunta número 42. ¿Qué es lo que Dios mira en el hombre y la mujer? Pero por supuesto, el corazón. Pregunta número 43. ¿Quién fue el sucesor de Aarón? Fue Eleazar, su propio hijo. Pregunta número 44. ¿Quiénes son guiados por el Espíritu de Dios? Tú y yo, es decir, todos los hijos de Dios. ¡Qué bonito! Pregunta 45. ¿Cuál es la raíz de todos los males según el apóstol Pablo? Sí, señores, el amor al dinero. Pregunta número 46. ¿Quién oró a Dios diciendo así? Dios, sé propicio a mi pecador. Fue un publicano. Pregunta número 47. ¿Cuál es el nombre más largo en la Biblia? Escúchelo. Maher Salal Asbaz, en Isaías 8:1-3. Vamos por la 48 ya. ¿En cuáles libros de la Biblia se encuentran los 10 mandamientos? Creo que esta es fácil. En Éxodo y en Deuteronomio. Penúltima. Pregunta 49. ¿Cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano? Sí, señores, 70 veces 7, dijo el Señor Jesucristo. Última pregunta. ¿Quién resucitó a Tabita en la ciudad de Jope?
Vamos, que tú puedes. Vamos, 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 vamos. Sí, señores, el apóstol Pedro, que fue usado por el Señor, por el Dios Todopoderoso. Te felicito, te felicito. Pregunta, ¿cuántos años vivió Adán? Recuerda que son rápidas. Mira, 1, 2 y 3. Adán vivió 930 años. Génesis 5, 5. Vamos por la pregunta número 2 y aquí te dejo con el impulso. ¿Quién dio el nombre a Eva? Y la respuesta es Adán. Génesis 3, 20. Vamos por la pregunta número 3. ¿Cuál fue el primer nombre femenino puesto por Dios? Pues nada más y nada menos que el de Sara. Génesis 17, 15. Vamos por la pregunta número 4. ¿Dónde prohíbe Dios rasguñarse e imprimirse el cuerpo? Sí, señores, exactamente en Levítico 19, 28. Pregunta número 5. ¿Qué edad tenía Noé cuando inició el diluvio? Sí, señores, Noé tenía 600 añitos. Génesis 7, 6. Pregunta número 6. ¿Quién fue reconocido como el mayor profeta? Pues nada más y nada menos que Juan el Bautista. Lucas 7:28 lo menciona. Pregunta número 7. ¿Qué pareja de esposos dijeron que eran hermanos? Pues nada más y nada menos que Sara y Abraham. Génesis 20 del 12 al 14. Pregunta número 8. ¿Quién fue el que predicó el sermón más largo de la Biblia? Sí, señores, ¿quién más sino el apóstol Pablo? Hechos 20 del 7 al 11. Pregunta número 9. ¿A qué apóstol Jesús le sanó la suegra? Y el afortunado fue el apóstol Pedro. Mateo 8, 14 al 15. Pregunta número 10. ¿Cuál versículo es el más usado para evangelizar? ¿Tú qué crees? El reconocidísimo Juan 3:16, que espero que te lo sepas de memoria. Pregunta número 11. ¿Qué otro nombre tenía Esther? Sí, señores, Hadasa. Esther 2:7 lo menciona. Pregunta número 12. ¿En qué pasaje se dice que el lector es bienaventurado? Pues querida, querido, en Apocalipsis 1:3 somos bienaventurados los lectores de la palabra. Amén. Pregunta número 13. ¿Cuál fue la única mujer de la que se dijo su edad? Pues se dice que preguntarle la edad a una mujer es mala educación, pero fue a Sara. Génesis 17, 17. Pregunta número 14. ¿Cuál fue el primer músico mencionado en la Biblia? Se llamaba Jubal. Génesis 4, 21 lo menciona. Ya vamos para la pregunta número 15. ¿Cuántos Judas fueron nombrados en la Biblia? Nombrados o mencionados. Exactamente 6, y ahí están las citas bíblicas. Pregunta número 16. Aparte de Sodoma y Gomorra, ¿qué ciudades fueron destruidas por fuego y azufre? Y la respuesta es Adma y Zeboim, Deuteronomio 29, 23. Pregunta número 17. ¿Qué hombre fue conocido como el más manso entre los hombres? Pues deberíamos ser todos. No, es broma, es broma. Moisés, Números 12, 3. Pregunta número 18. ¿Cuál es el número que más aparece en la Biblia? Pues no apoyamos la numerología, pero es el número 7. Pregunta número 19. ¿Quién fundó la primer ciudad? Y la respuesta es Caín, Génesis 4, 17. Y respecto a la 19, la 20 dice, ¿cuál fue el nombre de esa primer ciudad según la Biblia? Pues esa ciudad se llamó Enoc. Sí, señores, Génesis 4, 17 lo menciona. Pregunta número 21. ¿A qué profeta llamó Dios como hijo de hombre? Al profeta Ezequiel. Ezequiel 2 del 1 al 3. Ya vamos en la pregunta 22. ¿Cuántos carros egipcios perseguían a los israelitas? Y la respuesta es 600 carros. Éxodo 14, 7 al 9 lo menciona. Pregunta número 23. ¿A qué profeta le dio de comer un ángel? Pues el bendecido fue el profeta Elías. Primero de Reyes 19 del 5 al 6. Pregunta número 24. ¿En qué versículo se habla de una madre que se comió a su hijo? Pues esto aparece en Segundo de Reyes 6, 28 al 29. Y ya vamos por la mitad. Pregunta número 25. ¿Quién peleó tanto tiempo que su espada se le quedó pegada a la mano?
Pues el valiente fue Eleazar, segundo de Samuel 23 del 9 al 10. Pregunta número 26. ¿Cuántos reyes debió derrotar Josué para poseer la tierra prometida? Y la respuesta es 31 reyes, Josué 12, 24. Pregunta número 27. ¿A cuántas mujeres se le declaró explícitamente como benditas? Explícitamente fue a 2 mujeres, en Jueces 5:24 y en Lucas 1:28. María, precisamente la segunda. Pregunta 28. ¿Cuál es el capítulo más corto de la Biblia? Pues exactamente el capítulo número 117 de los Salmos. Vamos por la pregunta número 29. ¿En cuál libro y capítulo se encuentra la mitad del Antiguo Testamento? Pues exactamente está en el capítulo 29 de Job. Pregunta número 30. Otra curiosidad. ¿En cuál libro y capítulo se encuentra la mitad del Nuevo Testamento? Exactamente en el capítulo 8 de Romanos. Pregunta número 31. ¿Cuál es el libro con más capítulos de la Biblia? Súper reconocidos, sí señor. Los Salmos o el libro de los Salmos con 150 capítulos. Pregunta número 32. ¿Con qué palabra terminan la mayoría de los libros del Nuevo Testamento? Y todos decimos amén, sí señores. Pregunta número 33. Precisamente, ¿cuáles libros del Nuevo Testamento no terminan en amén? Pues son 3. Hechos, Santiago y Tercera de Juan. Pregunta número 34. ¿A qué edad murió Aarón? Y la respuesta es a los 123 años. Números 33, 39 lo confirman. Pregunta 35. ¿Cuál es el único versículo en el que se usa la palabra juguete? Exactamente en Jueces 16, 25. Vamos para la pregunta número 36. ¿Quién fue alabado por su hermosura? ¿Quién fue este caballero? Sí señores, Absalón, segundo de Samuel 14, 25. Pregunta número 37. ¿Cuántos días duraron las aguas sobre la tierra en el diluvio universal? Exactamente 150 días, lo dice Génesis 7, 24. Pregunta número 38. ¿Cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia? Tremendo dato. Exactamente 3. Ahí están las citas bíblicas. Pregunta número 39. ¿Cuál es el hombre más nombrado en la Biblia? El famosísimo David. Sí, señores. Bueno, ya vamos para la pregunta número 40. ¿Cuál es el libro más corto del Antiguo Testamento? Y la respuesta es Abdías. Vamos para la pregunta número 41. ¿En qué versículo dice que la luna y el sol se detuvieron? Exactamente en Josué 10, versículo 13. Pregunta número 42. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis? Y la respuesta es 22 capítulos. Sí, señores. Vamos para la pregunta número 43. ¿Quién fue el rey más joven en la Biblia? Josías con 8 años. Segundo de Crónicas 34, 1 lo mencionan. Pregunta número 44. ¿Qué relación tenía Esther con Mardoqueo? Sí, señores, era la sobrina. Esther 2, 7 lo menciona. Pregunta número 45. ¿Cuántos libros proféticos hay en el Antiguo Testamento? Pues son 17, entre los mayores y menores. Pregunta número 46. Según Éxodo 12, ¿cuántos años vivieron los israelitas en Egipto? Y la respuesta es 430 años. Éxodo 12, 40 lo menciona. Pregunta número 47. ¿En qué libro de la Biblia no se menciona la palabra Dios? Increíble, pero cierto. En el libro de Esther. Vamos para la pregunta número 48. ¿Cuántos años vivió Set? Exactamente 912 añitos, según Génesis 5, 8. Pregunta número 49. ¿Cuántos libros de la Biblia tienen un solo capítulo? Pues son Abdías, Filemón, segundo de Juan, tercera de Juan y Judas. 5 libros. Y última pregunta, pregunta 50. ¿De quién era el único reloj nombrado en la Biblia?
pues del rey acá, segundo de Reyes 20:11. Muy bien, terminaste, fueron 50 preguntotas bíblicas, espero que te hayas divertido, pero sobre todo que hayas aprendido mucho, que te hayas edificado. Recuerda compartir, sobre todo te voy a pedir en este video que compartas a muchos para que muchos conozcan la poderosísima palabra de Dios que transforma vidas. No olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.